Hola, hoy vamos a hablar de palabras mágicas. Todo el mundo conoce las palabras mágicas: abracadabra, hocus pocus, simsalabim. Hay tantas palabras mágicas y cada mago a veces inventa su propia palabra mágica, pero yo voy a hablar más de abracadabra. Abracadabra dicen que viene del arameo, pero antes vamos a mezclar la baraja y vamos a coger una carta, como suelen hacer los magos. Una baraja bien mezclada y vamos a coger una carta. Quiero que cojas la carta que quiera, al azar. Una carta cualquiera, el espectador. Ahí está. Perfecto. Mírala, yo no quiero verla. Ahí, perdida. Perfecto. Entonces lo vamos a mezclar por aquí. Y vamos a mezclar un poquito la baraja. Es importante que la baraja esté bien mezclada. Y también que esté bien cortada. Cortada y recortada. Ahora hay que encontrar una palabra para elegir. Yo voy a elegir abracadabra. Dicen que viene del arameo y que antiguamente había mucha gente que escribía la palabra abracadabra en un triángulo, como voy a poner aquí. ¿Se ve? Que iba bajando como la letra delta y que esto servía para los enfermos, para que se mejoraran los enfermos. Entonces se escribía todo este texto en un pergamino virgen, se doblaba, se le ponía un hilo de lino y se colgaba con el enfermo. Se le ponía con un alfiler o con un gancho en las ropas del enfermo. Por esto hablo casi de la Edad Media. Pero nosotros tenemos aquí una carta mágica. Mira, sin mirar lo voy a hacer. Voy a pasar cartas así y voy a encontrar mi carta mágica. Una carta mágica que me va a servir para esto. Aquí está, mira, aquí la tengo. Fíjate, una carta mágica. Y no cualquier carta. La carta con el símbolo del abracadabra. Una abracadabra que, como pueden ver, se forma la palabra abracadabra así, se forma en triángulos, se va contando letras, se va formando repetidamente la palabra abracadabra, y esta es nuestra carta mágica, nuestra carta que nos va a llevar a encontrar tu carta. Abracadabra, hay que deletrear la palabra, vamos a ver. Abracadabra. Ahí está. Como esto es un triángulo, hay que cortar 3 veces. Bien cortada la baraja, 3 veces se corta. Y ahora hay que decir lo siguiente: pata de cabra. Dicen que la pata de cabra era la pata del macho cabrío, que a veces dicen que cuando se mataba un macho cabrío se guardaba la pata y traía suerte, o las patas de conejo. Pero el macho cabrío realmente era el diablo, así que hay que tener cuidado con este tipo de historias. Entonces, pata de cabra, a ver. Pata de cabra. ¿Es esta tu carta? Si esta es tu carta, este es un misterio de la magia. Abracadabra. Palabras mágicas. En la explicación te voy a mostrar algunas palabras mágicas. Hasta luego. Explicación. Este es un juego de los más sencillos que se puede hacer, pero antiguamente las palabras mágicas se utilizaban, ¿no? De verdad. Nosotros lo vamos a usar para hacer este experimento. Este sería el juego, el famoso juego del soplido mágico, donde tú tienes la carta elegida aquí arriba, dices dime un número entre el 1 al 10, te dicen el 8 o entre el 1 al 20, lo que tú quieras, el 8, cuentas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Esta es tu carta? No, no es tu carta. Imagínense que la carta elegida es esta, ¿no? Entonces dices, es que no hicimos el soplido mágico. Haz el soplido mágico y cuenta 8 de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la carta aparecía. Este es el famoso juego de soplido mágico, uno de los primeros juegos que se aprenden en magia. Pero entonces a mí se me ocurrió hacerlo distinto. Para ocultar eso y para evitar ese fallo, se me ocurrió meterle una palabra mágica. Lo que yo hago es tener la carta elegida aquí arriba y lo consigo a través de esta carta, que esta va a ser nuestra carta clave. Esta carta va a estar aquí abajo, que después ustedes se la pueden fabricar. Voy a explicar cómo al final. Y yo les daré este archivo, lo imprimen y lo pegan. Esto está hecho en un papel y pegado sobre una carta. Yo lo borré, pero ya en la explicación lo van a ver. Entonces esta carta está aquí abajo. Lo que pueden hacer es mezclar. Primero se mezcla bien la baraja. Se mezcla. Si se hizo otros juegos antes, se añade esta carta aquí abajo sin que se les den cuenta. Puede estar en el estuche, tú guardas las cartas. Yo voy a hacer un juego más, sacas las cartas y tienes la carta aquí abajo. Del método que tú prefieras. Se mezcla bien, siempre manteniendo esta carta aquí abajo.
Ahora se da a elegir una carta libremente. El espectador saca una, por ejemplo esta, en este caso la J de picas. Y tú lo que haces es cortar así y que la ponga aquí. En la cuchara de daños tienes otros métodos para que pongan la carta aquí. O sea, pero bueno, esta sí es sencillo. Y ahora puedes mezclar todo este montón, porque tú has cortado finito. O sea, vamos a buscar la carta de vuelta. ¿Para qué? Para que me quede mucho arriba. Entonces, tú lo que haces es cortar poco, un tercio, ponen aquí, el espectador pone su carta elegida, en este caso la J de picas, le pones todo encima con la carta nuestra, la carta abracadabra encima, pero te queda un montón así, entonces esto lo puedes mezclar. Entonces mezclas sin llegar a la mitad, con esa seguridad ya sabes que no va a haber problema que se te muevan las dos cartas. Y luego cortas, le dices al espectador que corte 2 o 3 veces, y ahora vas a encontrar la carta abracadabra. Puedes contar la historia como yo la conté. La carta abracadabra, como le pegué un papel con el dibujo ese de un diablo y el pata de cabra y las letras, está hecho en un papel que es un poco más áspero que las cartas. Entonces si yo paso así, voy tocando y sin mirar, digo voy a sacar una carta mágica. Entonces cuando yo encuentre, por el tacto, voy poniendo los dedos por abajo, cuando encuentre la carta, aquí está, la voy a sacar. Y lo que voy a hacer es cortar por ahí. O sea que cuando corte me va a quedar la J de picas encima. Ahora tengo la carta, el abracadabra, y digo que voy a hacer el ritual del abracadabra. Cuento la historia que conté antes. Entonces tú cuentas abracadabra. Vas deletreando. Abra, ca, la, bra. Y ahora la carta que estaba arriba está aquí, la J de picas. Ahora coges todo esto, lo pones encima y dices que como es un triángulo tiene que hacer 3 cortes. Entonces es el falso triple corte que hacemos siempre. Y todo queda igual. Entonces ahora dices pata de cabra. Como las dos tienen la misma cantidad de letras, me va a quedar la última carta, la carta elegida. Entonces pata de cabra. Y ahí está la carta elegida. Entonces ahí, aquí te cabra. Esta es la última carta y como es la última carta, aparece la carta. ¿Cómo se me ocurrió esto? Bueno, pensando un poco, digo, voy a hacer algo para que sea un poco distinto a lo que es siempre. Y digo, vamos a tratar de buscar una palabra mágica. En vez de tener que contar un número, para que sea más engañoso, hacerlo así. Contar una palabra mágica. Deletrear una palabra mágica. Entonces primero empecé a poner abracadabra, después otras palabras mágicas que yo sé. Hocus pocus. Hocus pocus es bueno porque tiene una letra menos. Hocus pocus tiene una letra menos que abracadabra. Entonces la última carta me queda aquí y no aquí como queda en este caso. A mí me gusta más que me quede aquí. Luego de deletrear, que me quede la primera del mazo. Pero como Hocus tiene una H, es medio complicado para el público. Si dice Hocus Pocus, quizás te lo deletrean. Si dice Hocus Pocus, depende cómo lo digas. Si usa la H como si fuera una J inglesa, queda bien. Simsalabim también tiene las mismas letras que Hocus Pocus. O sea que también falta uno, me quedaría la carta aquí. Pero decidí mejor hacerlo para contar la historia de la abracadabra. Y como el pata de cabra coincidía, también me servía quedar así uso la misma palabra, ¿no? Cuando uno, pata de cabra, tiene la misma cantidad de letras que abracadabra. Entonces la última carta es la que me va a quedar aquí. Cuando uno habla de palabras mágicas, a mí me gusta, muchas veces me dicen, qué lindas historias que cuento para hacer los juegos, cómo los mezclo con historias que son más entretenidos. Siempre digo que para contar historias también hay que leer historias, para poder inventar una historia que se adapte a un juego. Y entonces traje algunos libros que están muy bien y los voy a recomendar. Este se llama Magia, Historia de las Historias de la Magia. Historias de la Historia de la Magia, y que son relatos de cosas de magos. Hay magos antiguos, hay magos modernos, anécdotas de magos. Este está escrito por Miguel Puga, que es el mago Miguel, un amigo granadino, y es un libro que está hecho de crónicas que le escribió en un periódico. El periódico yo no me acuerdo cómo se llama, que lo debe decir, pero no tengo la gafa. Pero bueno, un periódico ahí de Granada, el Perico Sur, algo de eso. Pero el libro está muy bien para usar como historias para juegos de magia. Te lees alguna anécdota, hay de todo tipo de anécdotas, con actores, con magos, hasta Colón aparece por aquí. Y con esto se pueden inventar historias que se pueden adaptar a juegos. El mismo mago Miguel hizo otro libro
que se llama Cuentos de Magia, pero está escrito por varios escritores y él hace algunos jueguitos de magia, así de como los de los Aprenda Magia, o sea que cualquier persona los puede hacer sin técnicas especiales y sin revelar grandes secretos. Pero el libro está muy bien, tiene cuentos, historias que tienen que ver con la magia, son hechos por escritores, algunas son muy interesantes y muy aplicables a usarlos como juegos de magia. Y otro libro que tengo se llama Cuentos de Detectives Victorianos, que lo saqué de la biblioteca de mi pueblo, un libro gordito, y trae un montón de cuentos pequeñitos que salieron en las revistas cuando recién se iniciaba lo que sería después la novela negra, ¿no? O sea, cuentos detectives tipo Sherlock Holmes, pero cuando recién se iniciaba, hay cuentos de Dickens, hay de Conan Doyle, que era también aficionado a magia, amigo de Harry Houdini, ya en algún otro juego lo usamos estas historias, y con estos cuentitos también se pueden utilizar para hacer algunos misterios, para hacer que una carta tome el personaje de un libro, o sea que se personalice, o sea que una carta es un detective o lo que sea. Todas estas cosas sirven para crear emociones, para crear nuevos juegos, y juegos viejos se pueden vestir con una buena historia. Así que ya saben, lean libros de magia, lean libros de historia de la magia y lean literatura normal, literatura. Con eso se ayuda a asociar más ideas, conectar más neuronas y aparte te hace más listo. Así que sigan leyendo y haciendo magia. Hasta luego. Bueno, para hacer la carta se coge un haz de diamante que tenga poca pintura, con una lijita cortamos así y se va a convertir en una carta blanca. Para no tener una carta vieja, con esto lo hacemos, para que no se vea a través del papel que por abajo hay una carta. Se puede hacer de otra manera, pero esta es una manera barata y rápida. Esta con un pedacito de lija. Le pasamos a toda la superficie para que después pegue bien. Listo. Después solo queda pegarla en el papel. Yo como la pego con spray no lo filmo. Si uno quiere centrarla bien para que quede perfecta, se pone en una ventana y por transparencia se puede pegar. Pegas primero la carta y después pones el otro encima para ubicarlo en la medida exacta. Y ahora se recorta. Si tienes un cúter, es lo mejor. La misma carta me sirve de guía para cortar. Apoyo un poquito sin cortarla. Si eres menor, si eres un chico, ten cuidado, córtalo con una tijera mejor. Le corto un poquito las puntas. Y ya está. Ya me queda una carta muy mágica y totalmente sin que se vea la carta que está abajo. Se imprime aquí y ya está. Si quieres darle más calidad, con una lijita le lijas los bordes con la misma lija de antes. Ahí, por si acaso sobresalen un poquito de papel, pero esto no hace falta.